En este live, Obi apareció de una forma súper tranquila, cercana y muy conversadora, básicamente como si hubiera entrado a pasar un rato con ARMY, mientras contaba un poco cómo estaban siendo sus días en plena gira por Europa. Lo primero que comentó es que ese día había estado haciendo ejercicio, y a partir de ahí empezó a contar cómo había sido su rutina. Dijo que se había dormido bastante tarde, alrededor de las 4 de la mañana, que se despertó a las 7, estuvo un rato dando vueltas en la cama, volvió a dormirse hacia las 9 y al final terminó levantándose ya por la tarde. Después de eso, fue a entrenar con Taehyung, porque Tae le había mandado un mensaje preguntándole si iba a hacer ejercicio, así que al final terminaron yendo juntos. Ahí Hobi también mencionó que no suele correr demasiado por el tema de sus rodillas, así que dejó claro que estaba entrenando. Sí, pero teniendo cuidado con su cuerpo. Durante el live también contó que estaba pensando en salir ese día y que quería ir a una exposición que le interesaba. Comentó además que hacía bastante calor y desde el inicio se le notaba en ese mood relajado de simplemente charlar sobre lo que estaba haciendo, cómo se sentía y qué planes tenía. Cuando le dijeron que ya estaba listo para ir a Alemania, él respondió con entusiasmo, como emocionado por lo que venía, y aprovechó para decir que las ARMYs europeas eran geniales. De hecho, una de las cosas que más repitió en este live fue lo mucho que estaba disfrutando Europa en esta gira. También habló un poco de sus hábitos de esos días y dijo que últimamente no estaba desayunando. Más tarde, ya mientras seguía leyendo comentarios, terminó comiendo una manzana y dijo que esa era literalmente su primera comida del día. Así que se entiende que estaba teniendo un día bastante desordenado con los horarios, probablemente por el ritmo de la gira, los ensayos, las salidas y todo lo demás. Incluso cuando alguien comentó que tenía hambre, Hobi hizo el gesto de ofrecerle un pedazo de la manzana, en ese tono juguetón y cariñoso que tuvo durante varios momentos del directo. Uno de los temas más importantes del live fue claramente su dedo del pie. Obi explicó que se había lastimado mientras grababa un reto o challenge, y que eso había afectado bastante su condición física durante estos días. Contó que tenía la uña negra, la mostró en cámara y dijo que en sí no le dolía la uña como tal, pero que probablemente más adelante tendría que quitársela. También explicó que le dio pena porque había trabajado duro en ese reto y al final terminó lesionándose. Así que dejó claro que ese golpe no fue algo menor, sino algo que de verdad le estaba condicionando bastante lo que podía hacer en Europa. Más adelante volvió a mencionar el tema y dijo que una de las razones por las que no había podido hacer tantas cosas como quería era justamente esa lesión en el dedo del pie, porque había tenido un impacto real en su estado físico y en sus posibilidades de salir o moverse con más libertad. Otro tema que salió bastante fue el del pelo y su imagen en la gira. Obi dijo que estaba pensando en cambiarse el color del cabello, porque ahora que están de tour, quería mostrar diferentes looks. Cuando alguien le sugirió rojo cereza, él preguntó qué era exactamente ese color, como evaluando ideas y leyendo sugerencias de ARMY. También le pidieron que se dejara crecer el pelo, y él respondió preguntando si no estaba ya lo suficientemente largo, así que se notó que estaba leyendo mucho los comentarios y reaccionando a lo que la gente le iba diciendo sobre su imagen, sus outfits y sus cambios de estilo. En cuanto a la gira, Hobi habló con mucho cariño del ambiente en Europa. Dijo que antes ya le gustaba Europa, pero que ahora le gustaba todavía más, y explicó que la energía que siente ahí le parece increíble.
comparó un poco la sensación con otras partes de la gira, diciendo que en Estados Unidos y Sudamérica también hay nervios y emoción, pero que en Europa se vive algo muy intenso, casi una locura en el buen sentido. Contó que cuando ARMY grita, salta y se divierte, ellos arriba del escenario también se emocionan muchísimo más, y que esa energía del público realmente les contagia y les hace disfrutar todavía más el show. O sea, no lo dijo solo como una frase bonita, sino como una reflexión real sobre cómo el público influye directamente en la experiencia que ellos viven durante el concierto. Sobre los conciertos, también hubo un momento en que le preguntaron cuál había sido su atuendo favorito de la gira. Y Hovi no quiso elegir uno él mismo, sino que dijo que eso debían decidirlo los fans. Entonces, leyó un comentario de alguien que dijo que le había encantado el look del primer día en Madrid, el de la camisa abierta debajo de la chaqueta, y Hovi se rió. Comentó que a él le divierte cambiar las cosas y probar estilos distintos. Así que en ese momento, básicamente confirmó que está disfrutando mucho jugar con la ropa y con las distintas versiones de sí mismo que puede mostrar en cada show. También habló del mundial, y ahí contó algo muy simpático. Dijo que Yoongi está súper metido en el tema y muy entusiasmado, al punto de ir contándoles todo lo que pasa y hasta darles los marcadores antes de que salgan al escenario. Hobi dijo que el mundial estaba siendo muy divertido. Y más tarde, cuando alguien preguntó si BTS iba a lanzar una canción para la FIFA, él reaccionó como confundido o sin tener realmente una respuesta para eso. Pero sí dijo que iba a ver la final del mundial por todos ustedes, en un tono animado, como sumándose al entusiasmo del momento, aunque no estuviera dando ninguna información concreta sobre BTS y FIFA. Hubo también varias preguntas rápidas y divertidas que fueron apareciendo en los comentarios. En un momento, alguien le preguntó si prefería 1, 2, 3, 3, 2, 1, y Hobi respondió que para él 3-2-1 era más cómodo y que tenía un encanto distinto. También apareció la clásica pregunta de Ajushi u Oppa, y él respondió que eso lo decidieran los fans. Después le preguntaron Oppa o Papi, y otra vez respondió en el mismo tono, diciendo básicamente lo que ustedes quieran o ustedes elijan. Fue una parte del live bastante juguetona, con Hobi siguiendo el humor de los comentarios sin tomárselo demasiado en serio. En otro momento le preguntaron por Seokjin y Hobi dijo que no sabía dónde estaba, pero que normalmente estaba jugando videojuegos. También le preguntaron por Jimin y Hobi repitió ¿Jimin? ¿Dónde está Jimin? Sin dar realmente una respuesta concreta sobre dónde estaba en ese momento. O sea, no hubo una anécdota larga ahí ni una historia detrás. Simplemente fueron preguntas del chat a las que respondió de forma breve mientras iba leyendo comentarios al azar. Con Jungkook sí salió una anécdota concreta. Cuando alguien mencionó el waffle, Obi recordó que lo había comido con Jungkook durante la promoción de Seven. Dijo que lo habían comido juntos y que incluso habían hablado de volver a comerlo otra vez. No lo desarrolló muchísimo más, pero sí dejó ese recuerdo como una pequeña mención espontánea de algo que compartieron durante esa época. También hubo una parte en la que mencionó una canción sorpresa de la noche anterior. Dijo que había sido Save Me y comentó que simplemente se dejó llevar por su cuerpo. Se lanzó a la canción y pudo bailar. Eso encaja con el tono general del live,
porque Hobie estaba hablando mucho desde la sensación del momento, desde cómo vive el escenario, la gira y lo que le va pasando físicamente, más que desde un recuento formal o súper estructurado. Otra cosa que comentó fue que quería hacer muchas más cosas ahora que por fin estaba en Europa después de tanto tiempo, pero que al final se había encontrado con más límites de los que esperaba. Y ahí volvió a conectar directamente con la lesión del dedo del pie, porque dejó claro que eso había afectado bastante lo que podía hacer. Es decir, el live no fue solo Hobie diciendo estoy bien y me divierto, sino también reconociendo que había una parte frustrante en no poder moverse con total libertad o aprovechar todo como le habría gustado. En medio del directo también hubo momentos más casuales y graciosos. Por ejemplo, alguien le dijo que parecía tener una corona y sostener una lámpara, y Hobie posó diciendo algo como «La libertad iluminando al mundo», haciendo referencia a la Estatua de la Libertad. En otro momento mostró su baqueta y contó que estos días estaba practicando batería todos los días, que la encendía y ensayaba a diario, y que se estaba esforzando mucho con eso. Ese detalle fue bonito porque dejó ver otra vez esa parte de Hobie tan disciplinada, incluso en medio de una gira y de todo el cansancio acumulado. A lo largo de todo el live, también estuvo muy pendiente de la batería del celular. Desde el principio avisó que le quedaba un 22% y bromeó con que intentaría hablar mucho con ese 22%. Después fue actualizando el porcentaje varias veces. Dijo cuando iba por 16%, luego por 12%, y avisó que cuando llegara al 10% se iría. Entonces el directo tuvo también esa sensación de vamos a aprovechar el tiempo que quede, como una charla improvisada que dependía literalmente de la batería del teléfono. Hacia el final le dijeron que faltaba una hora para el día de ARMY, y Hobie reaccionó sorprendido, preguntando si de verdad ya era el cumpleaños de ARMY. Ya en la despedida retomó ese tema de forma más emotiva y felicitó a ARMY por su día. Les dijo que los quería mucho, que BTS existe gracias a ARMY y que estaba muy agradecido. Después explicó que iba a terminar el live porque tenía que cargar el teléfono y prepararse para salir. Así que se despidió varias veces seguidas con muchos «los quiero», «cuídense», «descansen bien», «te amo» y «volveré cuando pueda». Fue una despedida muy larga, muy tierna y muy en el estilo de Hobie, como si no quisiera cortar de golpe y prefiriera ir diciendo adiós poco a poco mientras seguía mandando cariño.